Este tema, sí. Vamos a hablar con un especialista, con el economista, profesor de la Escuela de Economía de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón, quien ya está en contacto a través de alguna de nuestras plataformas. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día. Alejandro, buenos días. Hola, Alejandro. Hola. Hola, Roberto. Qué gusto de saludarte. Hola, Diana, Paulina. Hola, y José Antonio. ¿Eh? ¿Cómo está, Alejandro? Feliz de estar con ustedes. ¿Eh? Muy bien, Alejandro. Muchas gracias por recibir nuestro llamado. La primera pregunta que quería hacerte, quiero que nos pudiera graficar, tú lo vas a graficar mucho mejor que yo, ¿cuál es el problema de tener una inflación más alta de lo habitual? ¿A quién complica? ¿A quién afecta? Para la gente, para el ciudadano común y corriente, de esta inflación que ha subido. Bueno, primero felicitar al equipo de Mega y a ti y la nota previa, que es extraordinaria, extraordinariamente bien explicada, ¿no es cierto? Y bueno, la pregunta es muy clara, esto afecta más a los pobres, más a la gente de menores recursos. ¿Ah? Eso ha sido así, incluso la inflación. Se le llama el impuesto a inflación, porque es un impuesto que se le saca en una forma muy regresiva, porque afecta mucho más a los pobres que a la gente que tiene más recursos. Por lo tanto, yo quería agregar a la excelente frase de José Antonio que uno puede tener diferencia en la idea, pero no en los hechos. Y yo le voy a hacer un pequeño aporte en los números. O sea, todos podemos tener desacuerdo en ideas, somos seres humanos, tenemos racionalidad y por lo tanto todos podemos tener diferentes ideas, pero no podemos tener distintos números. Y más importante, que creo que se refiere a los hechos, el impacto de la inflación, Roberto Sá lo dijo muy bien, es terrible y durante varias décadas ya la inflación se controló desde que volvió la democracia el año 90, llegó el Banco Central Independiente, la inflación empezó a decrecer. Ese es un gráfico que yo les recomiendo que lo vean. Cuánto era la inflación cuando empezó el Banco Central Independiente y hasta que finalmente entró en este rango, entre 4 y 2%, y las políticas monetarias siempre funcionaron en una forma extraordinaria, Alejandro, porque llevaron la trayectoria de la inflación al centro del rango meta. Sí, Alejandro, solamente para poner esto en perspectiva y te doy el pase al tiro. Hablando de la inflación, que me parece que es algo que la gente tiene que discutir en casa, porque no es un concepto económico, es un concepto netamente doméstico. Yo recuerdo los ciclos de hiperinflación en Perú durante el gobierno de Alan García, los ciclos de hiperinflación durante la administración K, que además estaba maquillada por el INDEC, porque el gobierno de Cristina no soltaba los números. ¿Qué quiero decir con esto? La inflación no solamente es una variable que empobrece a los países, sino que los deja vulnerables a crisis políticas muy profundas. Entonces, muy importante que le tomemos el peso. Por eso yo creo que es censurable, y lo digo aquí y lo digo sin ni un temor. Me parece que la discusión de ayer entre sectores de la izquierda y Mario Marcel es peligrosa. Lo digo así y me da lo mismo que me insulten. Alejandro. Bueno. Yo coincido contigo, José Antonio, coincido. Yo creo que esto de descalificar al presidente del Banco Central es un error absoluto, porque lo que ha dicho Marcel está correcto. Él tiene una misión constitucional. Él cumple con el papel que todos le hemos adjudicado al Banco Central. Cuando digo todos los ciudadanos de este país. Por lo tanto, las declaraciones que le he escuchado al Partido Comunista y las declaraciones de mi colega, se me olvidó el nombre, Ramón López, de la Universidad de Chile, Ramón López, son lamentables, porque aquí ya no es esto de que los ricos que abusan, etcétera. Aquí es que la trayectoria de la inflación se está arrancando. Y el Banco Central tiene que advertir y tiene que tomar medidas. Por eso el salto que hubo en la tasa de interés, que es otro impacto, porque hablamos de la inflación, pero también Alejandro, la clase media sobre todo está sufriendo el alza de las tasas de interés, ¿por qué no nos que explica pasan piola? ¿Qué significa? ¿Por qué no nos explica, en términos sencillos, usted es profesor, lo puede hacer muy bien, qué significa esta alza en la tasa de interés? ¿En qué se traduce en lo cotidiano? Bueno. ¿Me habla Diana o Paulina? Sí, porque no Diana. tengo un monitor cerca. La Diana, Alejandro. Diana. Hola,
Hola Diana. Hola Diana. Mira, ahí hay un impacto muy importante porque ya las tasas largas están subiendo, esas son las que permiten financiar los hipotecarios. El sueño dorado de la clase media, que es la vivienda, ¿no es cierto? Yo predije que iban a subir 2 puntos en promedio y creo que me quedé un poco corto. Entonces, eso significa en la práctica que una familia de clase media que estaba disponible para pagar $1.000.000 por una vivienda, estamos hablando del sueño, en un periodo de 30 años, ahora le va a costar $1.300.000 con esta alza de tasa. O sea, es mucho más costoso y le afecta a la gente. Y lo ven muy lejano porque no saben, no están en el mercado todos los días. Pero esto que están subiendo las tasas de intereses largas, que se llaman, dependen de los acreedores externos. O sea, hay gente que nos presta plata y esa gente está mirando con algo nerviosismo lo que está pasando en las políticas macroeconómicas en Chile. Uno puede entender la expansión del gasto fiscal porque hubo mucha gente que estuvo bajo el sufrimiento y necesitaba subsidios. Pero no puedo entender los retiros. Claro, pero los retiros no los puedo entender porque no solo hipotecan su futuro cuando sean viejos, no van a ser solo viejos, van a ser viejos pobres, sino que también afectan el financiamiento de los créditos de consumo, Alejandro, porque obliga al Banco Central a controlar la inflación, Alejandro, por todo lo que hemos dicho. Sí, te va a hablar Paulina Allende. Alejandro, ayer un señor en un kiosco me decía, mire, yo quiero mi nuevo retiro del 10% porque me quedan 3 millones, me decía, y la verdad que mi jubilación igual va a ser paupérrima. El que aceptemos, el que ocurra este cuarto retiro, ¿cómo va a perjudicar a los que se van a jubilar en estos días e incluso cómo puede influir en la inflación que también afectaría a ese kiosquero, pienso yo? La plata que va a ganar mes a mes va a variar. Sí. Bueno, Paulina, es muy importante lo que me está diciendo porque es un error de la gente pensar que si tiene poca plata tienen que retirarla. No retiren nada. Si hay necesidades sociales, esa plata tiene que venir del Estado, de los subsidios, de lo que hemos estado haciendo. No podemos meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores. Y efectivamente, los retiros causan una serie de efectos, vamos a decir, de liquidez en la economía que producen una exacerbación de la inflación. Y la inflación está ligada a la UF. Y no podemos eliminar la UF para arreglar el problema. Es como decir, oye, este niño tiene fiebre, rompe el termómetro. No podemos romper el termómetro. Tenemos que medir la inflación y ciertamente acá la cosa ya cambió de color. Tú me hiciste otra pregunta más ahí, Paulina, perdona, porque me hiciste varias preguntas en una sola. ¿Cómo afectan las pensiones y cómo afecta la inflación este cuarto retiro, digamos, a la gente? Bueno, ese punto es muy importante porque lo que hemos visto que con los retiros se está produciendo un efecto totalmente contrario a la que, óiganlo bien, durante 15 años el Parlamento no pudo ponerse de acuerdo para promover una reforma que mejorara las pensiones. Una comisión. 15 años. Yo creo que es demasiado tiempo para los políticos. Tiene una nota 1 por no ser capaces de ponerse de acuerdo y sacar un mejoramiento de las pensiones. Déjame terminar. Las pensiones son bajas. Las pensiones son bajas porque tenemos un ahorro del 10% en la nómina cuando tú estás trabajando. En todos los países que usan estos sistemas es el doble, es la famosa y cacareada OCDE. Y también nuestro mercado laboral tiene que mejorar mucho, porque nuestro mercado, y sobre todo por la pandemia ahora, está yendo hacia una informalidad tremenda. Tenemos cerca del 27% de la fuerza de trabajo en trabajos que son muy bajos. Alejandro, pero además hay que hacer al Estado responsable de parte, digamos, del pago de pensiones, porque el pilar solidario, o sea, antes del pilar solidario de la reforma Bachelet 1 estábamos en el peor de los mundos y hoy día no es suficiente. Lo que pasa es que hay una segunda variable. Yo entiendo, quiero solamente... En eso estoy totalmente de acuerdo. Quiero poner una segunda variable que no es financiera y que es social y que tiene que ver precisamente con lo que decía Alejandro para que hablemos a calzón quitado porque estamos en septiembre. Entonces, un tema tiene que ver con los retiros como un mecanismo de ayuda a las familias y como un mecanismo que daña hoy día la economía porque aumenta la liquidez en una proporción menor a cómo aumenta la producción. Porque, a ver,
Si la liquidez en el mercado aumenta al mismo ritmo que crece la producción, los precios se mantienen estables. Pero estamos en condiciones en que la producción no puede subir porque venimos de una pandemia, porque las empresas no tienen la capacidad, porque se han perdido puestos de trabajo. Entonces, cuando tú inyectas liquidez, pero no lo acompañas con más producción, se te produce la inflación como el desfase. Pero además, tampoco estamos en un escenario discutiendo de que tenemos un sistema de pensiones espectacularmente maravilloso y que lo estamos destruyendo. Hay una variable de deslegitimidad del sistema de pensiones que a lo mejor tiene o no tiene que ver con la AFP. Eso sería una discusión de otro panel. Pero efectivamente hoy día mucha gente saca la plata, no porque la necesite necesariamente, o también porque la necesita, pero porque no cree en el sistema de pensiones, porque no cree que esa pensión le va a financiar una vejez digna, y porque además los políticos, como lo hacen todo más o menos mal, introducen además la variable de la nacionalización como una idea en un año electoral. Entonces se mezclan peras con manzana y terminamos en una ecuación lamentable, Roberto. O sea, tenemos la necesidad de la gente, un sistema de pensiones que se cae en su legitimidad a pedazos, una clase política que ha sido incapaz en 15 años. De hecho, la primera comisión que llamó Bachelet para el tema de las pensiones estaba Marcel, después vino la comisión Bravo, suma y sigue, y no han hecho nada, y este gobierno... Pero la comisión Marcel fue la que propuso el pilar solidario, lo creó el primer gobierno de Bachelet, que a mi juicio es una de las reformas previsionales más importantes. Entonces, porque eso establece decir, un piso. Y con esto termino, no es retiro o no retiro, digamos, o inflación más, inflación menos. Esa es una variable, pero tenemos que mirar esto en una ecuación tan compleja, no sé cuál es la opinión de ustedes, digamos, o sea... Pero es interesante, Alejandro, lo que tú decía que con respecto a ayuda económica, si la gente necesita plata para sortear estos meses, el apoyo debería venir del gobierno y no de las platas de las AFP. ¿Tú persistes en esa tesis, Alejandro? Así es. Yo persisto. Y acá han salido varias ideas respecto a eso. Yo creo que la peor política pública, la peor es meterle la mano en el bolsillo a los propios trabajadores. Eso no es aceptable y además tenemos todos los otros efectos que hemos discutido. Efecto de la inflación, ¿a quién afecta? A los más pobres. Efecto en el financiamiento del sueño dorado, que es la vivienda para la familia. Efecto en los créditos de consumo, porque empiezas a quedar fuera de la curva de demanda, como decimos los economistas, porque suben mucho las tasas de interés. O sea, los retiros producen puros efectos negativos y sin embargo lucen muy bien y lo utilizan los políticos como plataforma para salir elegidos. Ayer me dio vergüenza a unos políticos detrás de un cartel que decía que defendían a la familia. Por favor, defendemos a la familia cuando estamos incidiendo en que suba la inflación. Por favor, pónganse en serio de una vez por todas. Alejandro, pero a ver, ahí yo hago un contrapunto contigo, perdón. O sea, yo entiendo que los retira una mala política pública, estoy de acuerdo. Pero también la gente tiene la libertad de sacar ese dinero o no, porque los retiros no son obligatorios, no es que a uno le sacan la plata y se la ponen en la cuenta corriente. Yo no estoy diciendo con esto que la gente no tenga necesidades y cuando te ofrecen plata que es tuya para pagar deudas, tú la vas a tomar, evidentemente en la mayoría de los casos. Lo que quiero decir aquí también es que no podemos perder de vista que esta discusión está cruzada por miles y miles de personas que no creen en el sistema de pensiones que tenemos. Podemos discutir si es bueno o malo, podemos discutir si ha funcionado o no, pero está yo estoy en desacuerdo con eso. Estoy en desacuerdo. Pero hay mucha gente, Alejandro, que retira la plata porque no quiere que la administren y porque sabe que con 150.000 pesos... Eso es populismo, José Antonio. Pero si tú le ofreces a la gente sacar plata, lo van a sacar porque tienen necesidad. Ahí es cuando tiene que venir el Estado y evitar que le metan la mano en el bolsillo. Pero y además Alejandro, por todos los efectos secundarios. Querido mío, mira. Pero déjame terminar la idea, José Antonio. Te lo permito y después te doy yo el contrapunto. Terminar la idea. Tú no puedes hacer a la gente tomar remedios porque van a tener efectos secundarios algunos de ellos. Tienes que prevenir los efectos secundarios. No puedes hacer que la gente tome remedios que aparentemente le van a servir cuando los efectos secundarios los van a matar. No, lo que yo te quiero decir es que si nosotros, en un escenario de ficción, nos enfrentáramos a pensiones 500, 600 mil pesos,
Si ese fuera la media de las pensiones en Chile, ya sea por contribución de ahorro privado y una contribución del Estado, no tengo idea, y hubiese un bolsón ahí de plata que me permite a mí tener un acceso a esa cantidad, lo más seguro es que mucha gente la pensaría 10 veces antes de retirar la plata. Pero si tú me dices a mí que yo voy a recibir 125.000 pesos en 20 años más, en 10 años más, en 5 años más, yo entiendo que a nada es algo, lo entiendo. Pero hay también un sistema que está deslegitimado justamente o injustamente. Yo tengo mi opinión, usted tendrá la suya. José, y yo pero que tiene una incidencia en la decisión de la gente. Pero yo quería agregar, Alejandro, para complementar, porque quiero seguir la misma línea. Que a nosotros, los comunicadores, nos escriben mucho por redes sociales y nos dicen, una de las frases que a mí al menos más me escriben es: yo trabajaría mejor la plata. Voy a comprar una pieza, un departamento, lo voy a arrendar. Yo voy a hacer que rinda más que lo que me hace rendir la AFP. Que yo creo, yo discrepo con eso, porque aquí hay muchos estudios que indican que los chilenos somos malazos para la economía, malazos para las finanzas. Vino una francesa y nos metió el dedo en la boca con los quesitos, vinieron las estafas piramidales y cayeron todos ahí, todos redonditos, incluso gente con amplio conocimiento. Pero el chileno común y corriente cree que puede con esa plata hacer mejor negocio que con la AFP. Quería completar a lo que dice además José Antonio. En ese punto, Alejandro, yo creo que yo estoy en muchas cosas discrepo de Pamela Giles y de su mecanismo, pero lo que sí estoy de acuerdo con ella es que cuando ella dice, porque yo le pregunté el otro día en la radio a Pamela Giles, le dije, pero usted quiere el retiro del 100% cuando no tenemos un sistema que lo reemplace. Entonces ella me contesta, bien o mal, pero me dice, es que ya no tenemos sistema, porque el sistema que tenemos está socialmente deslegitimado por una gran cantidad de gente. Y ese es un hecho que tampoco podemos negar, Alejandro. Bueno, me gustaría hacerme cargo de eso, José Antonio, porque yo creo que lo que falta aquí es una reforma del sistema de pensiones. Eso es, pues. Reforma que le ha sido negado a la ciudadanía durante demasiados años. No podemos hablar de mejorar las pensiones si seguimos haciendo retiro. Por lo tanto, partimos de una premisa falsa. Y la señora Giles lo que quiere es un sistema de reparto que nunca, y lo digo categóricamente, si tuviera un papel lo firmo, nunca un sistema de reparto va a ser mejor que uno de capitalización individual. Los sistemas de reparto quebraron en este país, han quebrado en otros países y significa que el Estado tiene que gastar una cantidad enorme de recursos que necesita para otras funciones. Nosotros estamos llenos de demandas sociales que a mí me parecen correctas, muchas de ellas, pero si queremos hacer una buena asignación de los recursos del fisco, no vamos a terminar financiando y quebrando a los sistemas públicos porque no hay más plata. Esa fue, por ejemplo, la causa de la crisis del euro en el año 2011, cuando casi se vino al suelo el euro. Estamos hablando de palabras mayores. Entonces, de una vez por todas, concentrémonos en lo más importante, que es hacer una reforma de pensiones que permitan un avance de las pensiones. Paulina, un segundito. Alejandro, lo que tú dices tienes toda la razón y lo hemos hablado con muchos diputados y senadores acá a propósito de esa reforma que no llega, porque estamos desbancando un sistema pero no tenemos una alternativa. Eso estamos totalmente de acuerdo. El tema es cómo le explicamos a una persona que tiene poquita plata y que va a recibir una pensión miserable en 5 años más, en 1 año más, en 10 años más, y que tiene el deseo legítimo de usar esa plata para una urgencia particular de hoy, o para lo que dice Roberto, tal vez dar el pie para un departamento, arrendarlo y sacarle plata. ¿Cómo le explicamos a esa persona que va a recibir una pensión miserable que no le conviene sacarla, po? Es que no gana nada dejándola. Mira, sí, Diana, ese es el kit del asunto, porque la gente se le tiene que asegurar una pensión universal mínima, sobre todo a los más pobres. Eso está en el programa por lo menos yo lo he visto en el programa de Sichel. Está ahí puesto. Tiene que haber una pensión mínima mientras hacemos la transición. Lo que no podemos hacer es reformar el sistema de pensiones basado una parte en apoyo estatal y otra parte en capitalización individual, porque de ahí se derivan los ahorros para el resto del país. El ahorro privado es muy importante para financiar la inversión y
el sistema de pensiones basado en capitalización individual ha puesto una enorme cantidad de recursos para que exista inversión y esa inversión produzca crecimiento. Ese es el problema. Ahorro fiscal no hay y ahorro externo se empieza a poner muy nervioso cuando ve que los países entran en desequilibrio. Entonces, para mí, la primera prioridad, más que los retiros, porque ahí se tiene que poner el Estado. El Estado tiene que ayudarle a la gente que tiene problemas para parar la olla, como decía mi abuelita. ¿Ah? El Estado se tiene que concentrar en apoyar a esa gente, Focalizar. pero el sistema político se tiene que concentrar de una vez por todas en mejorar, perdón. Toma agua nomás, Alejandro, toma. Tome agua mientras la Paulina te quiere Paulina decir algo por No, mientras. Toma agua. en mejorar. Es que piensa en los retiros y le da tos. en Le da tos mejorar al tiro. el sistema. Te atragantaste Sí. con la No, votación es que del cuarto eso, retiro. sí. No, vio las fotos de Punta Cana, vio Sí, las fotos de Punta Cana. pero en serio, yo creo que los retiros han sido realmente un desastre. Y el presidente del Banco Central, si permiten, lo quiero felicitar por su entereza y por su integridad para explicar algo que es muy difícil de explicar, pero que en definitiva evita una catástrofe mayor. Alejandro, y tú dices, aquí se requiere un acuerdo político que no hemos tenido en 15 años y es una vergüenza que las pensiones hasta el día de hoy no se hayan podido resolver de una manera digna. ¿Y qué pasa con concentrar toda esta energía que hoy día se hace en un acuerdo político y establecer pensiones solidarias pero dignas? Porque usted bien decía que Sichel está hablando de una pensión dentro de su programa, pero si esa pensión no es digna, vamos a seguir arrastrando este problema por décadas. Yo creo que esa es una proposición seria. ¿Y qué es lo que es una proposición seria en esta materia? Que tenga financiamiento. Tú no puedes ofrecer bienes públicos como ese si no tienes financiamiento. Si tú ofreces educación gratis, si tú ofreces salud gratis, si tú ofreces pensiones dignas y no tienes cómo financiarlos, le estás mintiendo a la población, le estás mintiendo a la ciudadanía y al final lo estás engañando. Y al final terminas con todo lo demás malo. Terminas con inflación, terminas con tasa de interés alta, terminas con menos incentivos para utilizar esos recursos en el crecimiento del país y por lo tanto es el peor de los mundos. De una vez por todas, la clase política se tiene que poner detrás de una reforma que tenga financiamiento, que le ayude a los más pobres y que les permita a los que tienen más recursos a tener sus cuentas individuales. Mira, acá algunos candidatos andan con la idea de la nacionalización. Yo quiero preguntarle eso a Alejandro. ¿Qué es eso de nacionalización? Lo ha negado Es quitarle ya, la plata a los chilenos que han ahorrado por años. Sí, me gustaría preguntarte si tú crees que efectivamente aquí no solo hay una estrategia de asistencia financiera, sino que hay un trasfondo político que tiene que ver con que quede tan poca plata finalmente en el bolsón de las AFP que luego el tránsito hacia un sistema nacional sea más simple. Más fácil. No sé si tú ves una estrategia, ¿crees en la teoría de las conspiraciones o no? Absolutamente. Sí, absolutamente. No todos, porque hay que separarlo en dos grupos. Hay un grupo de políticos que lo quieren usar como plataforma, utilizando la plata de la gente que ha ahorrado por año. Ese es un grupo que efectivamente es populismo. Pero hay otro grupo que quiere echar abajo el mercado de capitales. Eso es muy grave porque el mercado de capitales le ha ayudado a mucha gente. Yo no sé, yo soy más viejo que la mayoría de ustedes ahí, pero los autos que yo vi hace 30 años no existían las carreteras. No existía una serie de bienes que han significado progreso. Y ahora todos dicen, no son 30 pesos, son 30 años. Por favor, si este país ha progresado mucho, de una vez por todas dejemos de negar el progreso que ha habido y tratar de enterrarlo y refundar el país. No, Ese es un tremendo Alejandro, error. pero también ha habido déficit, cómo nos miramos hacia el futuro. Efectivamente hubo desarrollo, tenemos carreteras, pero hoy día la gente ya no quiere vivir en las condiciones del pasado, no quiere vivir sin pensiones dignas y no quiere vivir sin sueldos dignos. Y eso como sociedad, que formamos parte de una comunidad global, donde todo el mundo quiere poder aspirar a eso, queremos sumarnos a ese tren, no nos podemos quedar atrás, tenemos que seguir avanzando, Alejandro. Y para eso se requieren acuerdos políticos. Yo estoy de acuerdo contigo.
Oye, yo estoy de acuerdo. Ya me confundo. Paulina. Me parece que era la Diana. No, Paulina Dayones Salazar. Paulina, yo estoy de acuerdo con eso. Paulina, yo estoy de acuerdo con eso. Este país tiene que hacer un acuerdo político hacia el futuro. Pero tampoco este país tiene que ser refundado. Por favor, si esto ha costado. Esto costó hasta sangre. Por favor, de una vez por todas, defendamos el progreso y no le creamos a aquella gente que dice, yo puedo cambiar todo, pero ¿para ir dónde? No lo sé. Pero si la señora que empezó todo esto anda con una banda presidencial, ¿qué es eso? Pamela Giles, sí. Oye, Alejandro, quería plantearte dos cosas. Ella. Alejandro, una, que a mí me gusta mucho dar datos mata relato. Uno de esos datos mata relato tiene que ver con el tema que se habla de la legitimidad del sistema actual. Lo que yo planteo aquí es lo siguiente: la mayoría de las personas que han sacado dinero han guardado una parte y la han ahorrado. Y ese ahorro lo han puesto en cuenta 2 de AFP, en ahorro previsional voluntario de AFP. Entonces también a mí me cuesta hacer ese raciocinio que dice todo el mundo y repite como un mantra. Neme lo dice también harto. El sistema está de legitimidad. Yo tengo mis mantras. No tiene legitimidad, no tiene legitimidad, no tiene legitimidad. Y lo repiten como loro. Entonces la gente dice, y todo, ya, no. Pero al mismo tiempo, si yo no creo en algo, no saco 4 palos y pongo 2 palos en ese algo que no creo. Pero ¿cuál es la alternativa? No, pues tiene alternativas, tiene miles de alternativas, sí, tiene bancos, tiene una serie de empresas financieras, tiene muchas alternativas. Ya, pero si yo creo que estos gallos me están robando, yo no les saco 4 palos y le dejo 2 millones a ellos. No, hay gente que cree que... Yo voy a les aclarar ese punto, pero es un tema de legitimidad. Aludido. Yo creo, y aquí estoy poniendo un dato mata relato. Es súper popular, pero no lo voy a decir. Roberto ha puesto un tema muy importante. Que si yo no creo, digo, estos gallos son ladrones, no roban, son lo peor del mundo. Saco 4 palos y pongo 2 en esos mismos gallos. Hay que decirlo. Yo creo que Roberto... Eso es una. Roberto ha puesto un punto muy importante. Yo encuentro razón a Roberto, pero por eso que se hizo un sistema de pensiones que tuviera las máximas exigencias, y segundo, pudiera utilizarse instrumentos financieros, incluso en el exterior, para que esos recursos tuvieran la máxima rentabilidad. Eso es. ¿Qué sabemos? A propósito de lo que dijo José Antonio, estos ahorros han tenido 70% de rentabilidad. Pero si nadie lo discute. Lo que es muy bueno. Pero no, lo que pasa es que esa es la clave. Porque no es la clave. Toma café. A ver, tome para yo hacerme cargo. Para que José diga algo. No, que quiero terminar ese punto. Sí, quiere terminar. Lo que pasa es que Roberto puso un punto central. El punto de Roberto Sá es central. Y dice el punto, hay mucha gente que ha trasladado sus ahorros a otro lugar, pero ellos lo pueden hacer porque tienen conocimiento. Yo estoy pensando en la mayor parte de la gente que Roberto estaba involucrado en campaña de educación financiera. La educación financiera en Chile es lamentable, Entonces, no es una solución para la grande mayoría y hay que tener gente que lo haga por ti y que lo haga bien. Alejandro. Entonces, no destruyamos el mercado de capitales, favorezcamos a la gente y concentrémonos en lo esencial, pero al mismo que es tiempo, el bajo ahorro, 10% no alcanza, y concentrémonos en el mercado laboral, por favor. Va a haber una transición, y esa transición, pero déjame terminar, la transición, con esto termino, la transición implica obviamente dar subsidios a la gente que tiene muy poco ahorro y por eso que tiene pensiones bajas. Esa es la transición de verdad. Lo otro trae destrucción del mercado de capitales, que es lo que quiere, a propósito de la pregunta, un grupo ideologizado de la izquierda, para decirlo con nombre y apellido. Ya, a ver, yo voy a hacerme cargo, digamos, en este debate lo que me toca, y después vamos a ir a la calle porque la gente finalmente también tiene el pulso respecto a la trayectoria de los precios. Queremos ponerle un poquito de pulso, ¿no?, a esta discusión. Yo estoy de acuerdo contigo, Roberto, que el lema, las AFP nos roban y nos roban todo, no tengo ni un antecedente para afirmar que eso es así, más que un eslogan. Lo que yo estoy diciendo es que el modelo que tenemos no soluciona el problema para el cual fue creado, ya sea por
ya sea por problemas intrínsecos al modelo o por razones que tienen que ver con cosas que no pasan necesariamente por el modelo. Tú no puedes tener un sistema de pensiones que no se ajusta a la realidad del trabajador promedio y que no se ajusta tampoco a la realidad del mercado laboral. Ahí tú puedes decir, bueno, entonces mejoremos al trabajador promedio con capacitación y mejoremos al mercado laboral o cambiemos el modelo de pensiones, uno tiene ahí el camino que escoger. Pero lo cierto es que con sueldos de 420.000 pesos no me hablen a mí, Alejandro, de mesas de dinero, po. O sea, no me digas a mí que mis fondos se van a invertirse en el sudeste asiático, que se van a ir a Wall Street. O sea, la mayoría de los trabajadores en Chile, la persona que nos está viendo gana 400, 500, tiene un espacio para llegar a fin de mes. Por eso. No. Entonces, el modelo de AFP no es que uno diga que son todos unos ladrones, no es la caricatura de la mafia, porque efectivamente eso es un eslogan tuitero del cual yo no me voy a hacer cargo al menos. Pero lo que sí podemos decir es que el modelo que tenemos no se ajusta a la realidad del trabajador y que no soluciona lo que debe solucionar un modelo de pensiones. El tema es, discúlpame Alejandro, el tema es que si tú terminas con la AFP, un segundo Alejandro, un segundo. Si tú terminas con la AFP, no vas a subir los sueldos de 400 a 1 millón de pesos. Si tú terminas con la AFP, no vas a terminar con las lagunas previsionales. Si tú terminas con la AFP, no vas a terminar con la informalidad. Si tú terminas con la AFP, no vas a terminar con el problema que vivimos más. El modelo que traigas, el modelo que traigas, vas a lidiar con lo mismo. No cambias eso. Pero lo que dice Alejandro, y ahí le doy la palabra a él que quería intervenir, es que la transformación, el diseño económico tiene que ser sistémico. Tiene que ver con sueldos dignos para luego tener jubilaciones dignas. Si no, el resto es... En eso estamos absolutamente de acuerdo. Alejandro. Además aquí se armó una majamama, lo que quería decirle. Se armó una majamama porque ayer el diputado socialista y la vaca dijo que nuestro objetivo es echar abajo la AFP. Por favor, está bueno ya echar abajo cosas. Lo que queremos es que la gente viva mejor y no necesitamos echar abajo nada. Yo no defiendo la AFP, nunca. Es más, he estado en oposición a ellas por mucho tiempo. Por ejemplo, en el tema que lanzó la presidenta Bachelet. Pero yo te digo, acá estamos jugando con fuego. Acá estamos jugando con fuego porque hay gente que quiere refundar este país y eso no se puede. Porque la gente ve el progreso. Yo estoy en contra de la desigualdad, se lo digo sinceramente. Pero tampoco creo que sea necesario destruir el país para llegar a una mejor, equidad. Yo estoy con Roberto Sá. Roberto Sá lo dijo muy claro. Acá los sueldos tirando abajo la AFP no van a mejorar de 400 millones. Son otras las variables que están detrás del progreso y esas no las podemos abandonar. Sí, mire, le propongo que vayamos a la calle, pero a propósito de lo que menciona usted, de lo que dice el diputado y la vaca, encuentra un germen en las personas porque efectivamente no se ha solucionado el problema de fondo, que es que la gente recibe unas pensiones de porquería. Entonces, ese discurso hace entonces que se mete y la vaca en la renovación. El sistema, exactamente. Bueno, nosotros se lo hemos preguntado a todos los parlamentarios a los que hemos tenido la capacidad de hacerlo, pero efectivamente no hay una solución alternativa. Estamos de acuerdo con eso. Mire, le propongo que vayamos a la calle. Está nuestro periodista JP con una señora que nos quiere contar su historia. Como todo lo que hemos hablado desde la macroeconomía se traduce en la vida de una persona. Jotita. Diana, esto es el Chile